noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Llevamos 12 años al aire en C5N, viernes de 22 a 23. Antes de comenzar con el programa, lo que pasa con los periodistas policiales cuando hay elecciones es que no trabajamos y vemos. Por eso quería, desde el equipo del Expediente, felicitar al canal. La transmisión que ha hecho es realmente impresionante, impresionante, y vale la pena destacarlo. Comenzamos con los temas de la semana, los temas policiales de la semana. Otra vez un cura. En minutos vamos a hablar con uno de los psiquiatras más importantes de la República Argentina para preguntarnos qué pasa. ¿Qué pasa? Otra vez un cura acusado de abuso, pero además una historia que ya tenía antecedentes, venía de otro país, con denuncias similares. Realmente impactante. En minutos vamos a estar hablando de este tema. También vamos a estar hablando de este caso. Esta señora está acusada de asesinar a su esposo, un empresario. Esto fue en un country, en Open Door, en Luján. Ya vamos a contar la historia. ¿Qué hay detrás de este asesinato? La sospecha del fiscal, por eso está detenida su mujer, su asesina. En minutos, todos los detalles de este caso. En minutos les voy a contar este caso. Funcionaria judicial de la zona norte del Gran Buenos Aires. Trabajaba en una fiscalía. El marido ofrecía armas robadas de un depósito de una fiscalía. Increíble, ¿eh? Increíble. La descubrieron, lo investigó rápidamente una fiscalía y la detuvieron. También vamos a estar hablando de este caso. La banda de los drones en la zona rural del Partido de La Plata, cómo actuaba la banda, cómo analizaban los movimientos de las víctimas, más de 20 víctimas, para robar. Una de las integrantes de la banda, una de las jefas, supuestas jefas de la banda, se entregó hace pocos días. Había quedado detenida, la liberaron, presentó una exhibición de prisión, tiene efectos suspensivos, se lo hemos contado en otras oportunidades. Finalmente quedó firme la detención, estaba prófuga, se presentó una chica que había sido oficial de la policía de la provincia, está detenida. Pero ahora sí, comenzamos con el primero de los casos de esta noche. El que se ve de fondo es un sacerdote, un cura. Esto ocurrió en un Instituto San José de Liniers. Tenemos audio, César, ponle un poquito el audio. Mientras vamos a escuchar al sacerdote borracho y abusando de menores. Un caso realmente escandaloso, otro caso escandaloso. Esto ocurrió en el Instituto San José, que es de la parroquia Tránsito de San José de Liniers, una parroquia muy importante en la ciudad de Buenos Aires, con muchos chicos que acuden, tiene colegio, tiene muchos chicos que, como en este caso, hacen tarea social. ¿Qué es lo que hacen? Están cocinando porque cocinan, venden empanadas, y con esas empanadas hacen tareas sociales, de asistencia. Es muy interesante lo que hacen esos chicos en este tipo de institución. Pero en el medio estaba este tipo, Nelson Pérez Jerez, sacerdote chileno, que había sido trasladado desde Chile, ya vamos a contar la historia, de un instituto de Chile, acusado de lo mismo, de intentos de abusos sexuales contra menores. En Chile, un instituto de asistencia, sería un instituto de menores no penal, o sea, para chicos con problemas, chicos abandonados, chicos con discapacidad. Ahí estaba este tipo y había sido denunciado por cometer abusos y además lo habían detenido manejando borracho un auto. ¿Qué pasó? Lo mandaron a la Argentina y eran dos, otro estaba en otro instituto también en la Argentina. Lo mandaron a Liniers y hay una denuncia que es realmente gravísima que presentó el papá de un joven. Este tipo borracho baja, manosea a un un joven adolescente, y el papá lo denuncia porque el chico le dice, mirá, no lo soporto más. ¿Y cuántos abusos cometió? La verdad que hay una causa penal, está en plena investigación, la Fiscalía 1, juzgado número 63, pero hay toda una historia previa y nadie cuidó a los chicos. Enrique de Rosa, el psiquiatra, uno de los mejores,
y es un placer siempre escucharte, Enrique. ¿Qué pasa con tantos sacerdotes acusados de abuso? Que tampoco es bueno generalizar, porque hay muy buenos sacerdotes y muchísimos, pero también muchos casos de abuso. Sí, aparte en particular, cada tanto voy a Chile y en particular en Chile hay un tema, han tomado muchas medidas, ha tomado medidas la iglesia chilena respecto de casos como este, porque ha tenido... Muchos. No vamos a decir una epidemia, pero ha tenido una cantidad. Sobre esto, si el dato que yo tengo es cierto, hay algo quizás más grave y que lo emparenta con algo que está pasando en el mundo. Habría fraguado certificados de función falsos de menores. Sí. Y esto es el gran tema de la relación, de lo que vamos a llamarle, que no es en vez de pedofilia, anillos de pedofilia, pornografía infantil, pero algo muy, muy grave, la sospecha de venta de tráfico de órganos. Ajá. Es decir, me llamó la atención porque, para completarte, en Chile la acusación es supuesto abuso sexual e irregularidades en actas de defunción de menores. Esa es la acusación, la investigación que tiene este hombre, este sacerdote, en el hogar que arrancó en un hogar, el hogar San Ricardo de Santiago de Chile. No, bueno, y vos pensás que con ese nivel de gravedad, hoy en el mundo, que todos los que estamos, va a haber un congreso, voy a hablar con un juez penal juvenil de San Martín sobre el tema, hay una enorme actividad al respecto en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hay una percepción sobre esto. Recordemos el caso ruso que hubo, que tiene que ver con, es decir, estamos todos muy informados y sin embargo es enviado aquí sin ningún grado de protección. Eso llama mucho la atención. Eso es lo peligroso. Y peligroso, ¿no? Es decir, estamos entregando, y vos señalaste algo que así al pasar vale la pena notar, la relación que también existe en muchos de estos casos con discapacidades. Es decir, el tema de los menores. Es decir, la historia del vulnerable en que un sujeto entiende que es su coto de casa particular, que no tiene ningún límite. Y está ahí. Que está interiorizado, que está incorporado, que nadie le va a poner freno, porque de hecho no le han puesto freno. Es decir, pasa de Chile acá, no está preso. Simplemente pasó acá con denuncias que a una persona que no estuviese en la iglesia estaría preso, lisa y llanamente. Sí, eso es lo que llama mucho la atención. Para completar la información, este hogar que menciona de Chile, ya vamos a hablar más de lo de Argentina, pertenece a una fundación que es la obra Don Guanella, o algo así, que recibe a nenes, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y física, que son derivados de tribunales de familia por situación de abandono y por estar vulnerables. O sea, chicos con problemas psiquiátricos o físicos severos que no tienen asistencia de familia, la justicia de familia de Chile lo envía a esta institución. En este lugar estaba este tipo. Claro, y está acusado de abusos sexuales de nenes, de esos nenes. Comentémosle a la gente que lamentablemente estos depredadores buscan a la víctima siempre la más vulnerable. Y la más vulnerable lamentablemente no solamente son menores, sino son chicos con algún tipo de discapacidad. Entonces, evidentemente podemos hablar de perfiles si se quiere, pero básicamente estamos hablando de delincuentes, sujetos perversos, que amén de, obviamente, del goce en esa orgía de poder que tienen, porque en definitiva el goce completo es que no hay ninguna inhibición. Y claro, después hay un poquito de desinhibición ocasionada obviamente por el etanol, por el alcohol, pero que en el fondo lo único que hace es levanta la última tapita que quedaba de eso, y él, bueno, comete actos públicos, pero el problema es que los privados o los que no se han conocido claramente, sin duda han sido muchísimos más. Un muchacho denuncia, que entiendo que tiene 18 años. O sea, sí, pero es el que destapa lo que estaba ocurriendo. A eso iba. Ahí en Liniers. Tenemos la nota del papá de este muchacho, pero no se sabe cuántos cometió. Después descubren en ese instituto, creo que se llama San José de Liniers, descubren que este cura tenía antecedentes o investigaciones previas en Santiago de Chile. Obviamente que los papás no sabían nada. Esto denuncia el padre. El colegio es todo este edificio, es toda la manzana. Tiene 3 pisos y en el piso de arriba viven los sacerdotes. Por pasillos internos se comunican y bajan a la cocina y tienen acceso a todo el colegio. O sea que los sacerdotes tienen acceso a todos los chicos. Bueno, ¿usted cree que el instituto desconocía los antecedentes? No creo, realmente no creo. Realmente no creo, y Eladio, que es el responsable para tomar a Jerez, tiene que saber de dónde viene. Si yo te contrato a vos
Pregunto tus antecedentes. En la cocina del colegio, la cocina del colegio, donde ellos estaban haciendo empanadas para juntar fondos para el grupo misionero. En ese momento es donde él baja en total estado de ebriedad, que si buscan están los videos, y es ahí donde se produce el hecho. ¿A cuántas personas de aquí de la escuela, a cuántos sacerdotes alcanza esta situación de encubrimiento que ustedes están denunciando? Y estaríamos hablando de Pérez Jerez, que es el actor, estaríamos hablando de Arul, que es el capellán, que es quien estaba en ese momento en la cocina, y para mí el responsable mayor, que es Eladio Adorno, responsable de la parroquia y del colegio. Es sacerdote también. Sacerdote, además de Christian McDonald's. Nos gustaría que nos den alguna explicación y que aparezcan. Pueden aparecer acá delante de ustedes. Dijo que él habría tocado con su mano la cola. Habría. Yo en ese momento le pedí a Tiago que se vaya y lo terminé de escuchar y después se retiró. Eso es lo que más indigna. Y están mandando comunicados, minimizando la cosa, diciendo que ellos que confían en sus hijos en el colegio, etcétera, etcétera, y es imposible confiar en sus hijos en el colegio cuando estas cosas las saben, las tapan y no toman actitudes. Este es el papá del chico que generó la denuncia, pero hay más posibles víctimas, por eso esta manifestación tan grande. El denunciado, que es el que aparece en el video, en los videos que estamos difundiendo al principio del informe, es un sacerdote que se llama Nelson Pérez Jerez, que fue director, a ver, concretamente lo cuenta en otra parte, obviamente protegemos al joven, que en un momento ahí están en la cocina, estaban cocinando empanadas, porque venden empanadas en tareas sociales, un chico que hace una tarea muy, muy interesante, los chicos estoy hablando. Como decía el papá, los curas vivían en el primer piso. Apareció borracho y lo manoseó al chico, que lo manoseó, ahí lo contó. Y esto generó que el chico le dijera al papá, mirá, me tiene harto, mirá, este tipo me hizo esto. Entonces presentaron la denuncia, pero no saben hasta dónde llegan los casos de abuso. Porque además ahí descubren que Nelson Pérez Jerez tenía la causa o tiene la investigación en Chile, en donde no lo metieron preso, solo lo cambiaron de destino, lo cambiaron de país. Y está en este instituto, el San José, pero hubo 2 involucrados en Chile. Esto no es tan chico, es mucho más grande de lo que uno cree. Jerez fue director del hogar de asistencia de menores con problemas psiquiátricos y físicos derivados de Tribunal de Familia en Santiago de Chile, víctimas de abuso por parte de este hombre. Fue director entre 1993 y 2013. Pero hay otro sacerdote, Jorge Domínguez, también acusado, allá en Chile, que cumplió la misma función que este que estamos viendo ahora, entre 2003 y 2015, que también lo relevaron del cargo allá en Chile. ¿Sabe lo que hicieron? A Jerez, como lo vemos, a Pérez Jerez, lo enviaron al instituto que estamos viendo, en el que está denunciado por abuso. Y al otro sacerdote, Domínguez, lo enviaron a un hogar de ancianos de Tapiales, aquí también en la Argentina. Tapiales, en el barrio de Tapiales. Ahí está el otro acusado en Chile. Lo que hicieron fue sacarlo de un lugar y enviarlo a otro país donde no los conocen, pero con el mismo marco, con menores. Es que esta ha sido la tónica que estalla cuando los casos, lamentablemente, como la justicia penal y la civil, se transforman en demandas económicas, que pasó en Estados Unidos, que pasó en Australia, que pasó en Irlanda, en que la Iglesia Católica ha tenido que pagar fortuna por los casos que estallaron y que tuvieron que ver. Pero esa tónica de la Iglesia, de desplazar, de ocultar, de ponerlos en lugares de retiro, entre comillas, sí, de eso, ha sido tradicional. Y es increíble, la verdad, yo me enteré hace hoy del caso y es increíble que esto siga pasando. Insisto tenemos tanta información, estamos tan alertas sobre esto, y que este hombre, y vuelvo a decir, a mí me preocupa mucho el tema de los certificados de defunción en un lugar, sí, de chicos discapacitados, porque habría que averiguar. Me llamó mucho la atención cuando leí esa sospecha. No, claro, bueno, aparte porque hay una correlación, yo no quiero entrar en detalles macabros, pero digamos, esto es muy conocido por lo que pasó en la época de los desastres en Haití. Es decir, el agente de gendarmería puede dar fe de lo que estoy diciendo.
en el cual el tema de los menores como objeto, como cosa, es frecuente. Entonces, claro, cuando el sujeto tiene internalizado que son objetos puestos, ni siquiera a su cuidado, son objetos que le son entregados, que sirven para lo que fuera, sea para trabajar, sirven para hacer algo o sirven para sus deseos, sus pulsiones, y estamos ante una situación terrible. A ver, una persona como esta, porque siempre mencionan el alcohol, Pérez Jerez, el sacerdote. ¿El alcohol qué hace? ¿Potencia su accionar? ¿Lo desinhibe? ¿O es lo mismo? ¿Sería un depravado con o sin alcohol? A ver, es un depravado con o sin alcohol. El alcohol es un desinhibidor. Seguramente si yo tomo alcohol ahora me voy a dormir. Entonces, es decir, cada uno... abusa delante de otros jóvenes, como en este caso. Claro. No le importa nada. Y él pierde el poquito freno inhibitorio, el poquito, para que la gente entienda, la poquita pastilla de freno, utilizando la metodología que le queda. Porque y el alcohol licúa, ¿no? Se hablaba antiguamente que era un licuador moral, ¿no? Es decir, licúa los pocos frenos inhibitorios morales. Entonces el sujeto pierde toda posibilidad de crítica externa, pierde miedo, se envalentona. Lo que pasa con el típico borracho de pueblo, digamos, del chiste, ¿qué hace? Se envalentona. Bueno, este sujeto pierde ese poquito miedo. Pero no se envalentona, sino se transforma en lo que realmente es. Y eso saca lo que realmente es. Eso saca lo que realmente es. El problema es que esto que realmente es no lo tenía para nada oculto, tan poco oculto que formaba parte de una causa judicial. Es decir, no busquemos en extrañas patologías psiquiátricas, sino son patologías en lo social. Es decir, son sujetos que son perversos, son sujetos que evidentemente el desprecio con el otro es mayor, y sobre todo especialistas en buscar la fragilidad humana. Es decir, ¿cómo es eso? Y claro, el depredador de esta característica es un sujeto muy, muy hábil en descubrir, porque estamos hablando de chicos... La debilidad del otro. La debilidad del otro, que puede ser un chico que tenga capacidades cognitivas perfectas, pero que emocionalmente está fracturado, cosa que pasa muy frecuentemente. Los casos famosos en San Isidro de adultos que posteriormente, los casos vos los conocés, hablaron de esto. ¿Por qué hablan 30 años después? Porque habían logrado fortalecerse más o menos, pero en ese momento estaban fragilizados. Busca al menor vulnerable. Busca al menor vulnerable, que en una de esas no tiene figuras de apoyo. Este chico evidentemente tiene un padre presente que va, le dice, no hice. Es decir, ahí tenemos la figura del padre que actúa. Por eso denunció rápidamente. Claro, pero digamos, yo hablo con gente... En Neuquén, por ejemplo, en el he visto un par de casos en que los chicos que están por la calle, chicos pobrecitos, son víctimas de lo que sea. ¿Por qué? No hay ninguna protección familiar, no hay ninguna protección que ellos puedan dar, y naturalizan esto. O los casos el tema de fútbol, chicos que vienen del interior, que no tienen ningún contacto con otro. Estos sujetos saben explotar perfectamente. Y, a ver, cuando se habla de grooming en lo virtual, la palabra grooming quiere decir cuidado, es decir, se dedican a acicarar, a cuidar a la víctima, a criarla y tener un criadero de víctimas. Esto es terrible, pero estos lugares son criaderos de víctimas. ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué tantos sacerdotes? Al principio te preguntaba, pero quiero volver a ese punto. Un sacerdote, en este caso católico, apostólico, romano, ya cuando... inicia la carrera un joven que ingresa a un seminario, ¿ya tiene estas características? Sí, de hecho... ¿O se convierte en un depravado? No. No, en realidad no solamente ya las tiene, sino que parte, y ahora sí me voy a referir a estos dos casos, los importantes que hubo. Bueno, el de Chile también fue así, el de Australia, y sobre todo el de Irlanda, ahí sí empezaron a hacer estudios psiquiátricos y descubrieron que una gran cantidad de candidatos a ingresar a seminarios lo vivían como un terreno propicio para. Entonces, en realidad parte del tema es lo de siempre. No es que todo el mundo debiera tener una evaluación psiquiátrica, pero sí cualquiera que tenga una función de responsabilidad. Los médicos, para hablar en primera persona, debiéramos tener un control. Las personas que están que tienen a otros a su cuidado, es tal el poder que ello implica, que debiéramos tener algún tipo de control. ¿Control psiquiátrico? Control psiquiátrico, control de comportamientos, control de protocolos de procedimientos. Es decir, ¿cómo logra un sujeto como estos de tener tanta libertad?
¿Se puede detectar, por ejemplo, un joven de 18 años que ingresa a un seminario? Hay un estudio que puede determinar que puede ser un psicópata, que en realidad ingresa a la iglesia no por sus creencias, sino porque sabe que va a encontrar víctimas. Mira, ¿se puede determinar eso? Sí, a ver, ¿de qué manera? Quizás de una manera más global. Básicamente estos sujetos tienen una construcción en su personalidad bastante frágil, es decir, Sí. aunque después lo que hacen es terrible, pero básicamente su propia construcción es inmadura, es frágil, y por eso necesitan un otro que le va a servir de muleta, ¿no? De alguna manera del que lo va a complementar. Sí. Entonces esto sí se puede determinar, un sujeto que ver cómo ha sido su estructuración respecto a figuras de referencia, ver qué tipo de frenos inhibitorios tiene o no, antecedentes. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer, se podrían hacer de manera no tan casual y estandarizada, porque muchos lugares tienen evaluaciones psicológicas. El otro día hablábamos sobre una reunión de magistrados en la provincia de Buenos Aires y con varios jueces hablábamos de las dificultades que están teniendo las pericias, que cuando se hacen hacia la pasada tampoco sirven. Ahora, si uno va a buscar, sabe que en estos lugares son propicios para este tipo de personajes, puede empezar a buscar esto. Tenemos una nota, y ya seguimos charlando con el doctor Enrique de Rosa, es un placer escucharlo. Una de las mamás del instituto, hablando de los abusos y de las sospechas que tienen en ese instituto de Liniers. Dijeron desde las autoridades, Laura. Bueno, había dos autoridades que representan al colegio, había otros profesores también, el apoderado legal de la parte de la congregación religiosa, que nos dijo que ya se había apartado, no por 3 meses, sino por siempre, del padre Nelson de la institución, que estaba en una comunidad religiosa que ellos tienen en Santa Fe, esperando su resolución judicial. Los otros 2 sacerdotes, el padre Arul y el padre Eladio, están dentro del edificio del colegio, pero por el momento van a quedar separados de toda actividad educativa, no van a tener ningún contacto con los chicos. Porque ellos, claro, están dentro del lugar porque viven acá. Sí, ellos eso es su viven preocupación. acá. Ellos viven acá. Así que bueno, aparentemente van a quedar sin contacto con el alumnado. Eso les dijeron. Mientras tanto, el otro sacerdote, el que fue denunciado, Jerez, no va a volver más, les dicen desde acá. Dicen que ellos pretenden que no vuelva más, no por 3 meses, que no vuelva nunca más. ¿Él tenía antecedentes en Chile? ¿Les dijeron algo de esta situación? ¿Tenían esa información? Nosotros como papás no sabíamos nada, la parte educativa del colegio nos dice que tampoco, que ellos no sabían, que se enteraron hace muy poquitos días de esto. Bueno, eso es lo que ellos nos dijeron. Yo soy mamá de Nicolás, de 1er año del técnico, de secundaria, y de Agustina, de 3er grado de la primaria. Como mamá estoy muy triste por lo que pasó, porque sé de la excelencia del colegio, sé de la trayectoria del colegio, toda mi vida lo viví muy de cerca, y que esta situación que haya pasado está empañando muy mal. Lamentablemente siempre cuando hay un hecho malo, se opaca todo lo bueno que el colegio nos dio hasta ahora. Obviamente es un hecho totalmente repudiable, por eso estamos acá repudiando este hecho. Así que bueno, muy triste por toda esta situación. Tiene razón lo que dice la señora, un hecho opaca lo bueno que hace el colegio, pero obviamente es un gran colegio, como también es injusto para con otros sacerdotes. A diario vemos curas villeros, padres, curas que trabajan permanentemente cerca de la gente, y son la mayoría, Lo que pasa es que tienen un problema enorme, cada tanto aparece un depravado como este y no lo pueden echar, o no sé qué pasa, pero los mandan de un lugar a otro. Hemos contado a lo largo de los años muchos casos, recién contabas el caso de la zona norte, Bueno, que está el caso preso de en Campana. Sasso, cantidad de casos, bueno, la zona norte, cantidad de casos. A ver, el gran problema es que sí, la Iglesia y el mundo no lo está, el mundo en alguna medida sí, pero no está tomando la dimensión absoluta de este tema. Cuando hace unos días aparece suicidado extrañamente Jeffrey Epstein en su celda en Estados Unidos, en realidad para la gente tiene que leer lo que era la historia de este sujeto, que tenía raíces con el poder fenomenales.
Bueno, con el tema de la iglesia pasó lo Sí, mismo. el amigo del presidente Trump, el multimillonario. En realidad era amigo de Clinton y lo llevó 28 veces en su avión a Clinton a la isla, que no era una metáfora, se llamaba Isla de la Orgía, en la que había menores. Y el tema con la iglesia es constante, hay causas, denuncias de hace décadas, y sin embargo la iglesia no toma una postura fuertemente activa contra esto y se siente perseguida cuando, la verdad, si fuese, digamos, gremio de periodistas, gremio de médicos, claramente no hay que salir a aclarar que son todos buenos, que es lo obvio, que la base. Como si dijésemos, encuentran un caso en el Hospital Garrahan. Es obvio que el Hospital Garrahan es de excelencia. Sí, se dedican a cuidar, a salvar y a ayudar niños. Y son lo mejor. Y apareció un depravado. Y apareció un depravado. En realidad, la vida, la búsqueda de lo que nosotros hacemos es justamente buscar la excepción. Esto que se instaló como el cisne negro, bueno, es ese cisne negro el que hay que buscar y estar alerta a esto. ¿Por qué? Porque ese sujeto destruye la vida de cientos de personas, no de una persona. Y el caso, bueno, este caso es uno y no pasó nada, pero una persona, un chico que sufre de un abuso sexual agravado en la infancia, lo arruina completamente su vida. Y los padres, a esta hora hay muchos padres viendo, ¿en qué tienen que estar atentos? Yo creo que tienen que estar, los padres tenemos que estar mucho más en contacto con nuestros hijos, estar informados. A veces los padres se refugian en la historia de, y esto pasa en todos los ámbitos, ustedes hablan acá justamente lo que decíamos antes, de grooming, de esto, el otro, estar mucho más alertas y atentos y presentes con los hijos. Y yo lo extendería, los adultos tenemos que estar más presentes con los menores, colectivamente, no solamente con nuestros hijos. Ver, estar alerta qué pasa con un menor. Es decir, hay que darse cuenta que el que tiene menos posibilidades de tener voz, de tener defensa, es un chico, y que ese adulto es una figura de referencia, sistemáticamente es la figura de referencia, a la cual el chico no sabe si la culpa la tiene él. Cuando uno habla con un adulto que ha sido víctima del abuso sexual infantil, en muchos casos dice, y yo pasé 10 años pensando que yo era culpable, que yo lo había provocado, que yo había hecho esto. ¿Y por qué? Y porque era el sacerdote, era el director de algo, era el médico, era lo que fuera, y yo no había hecho lo que tenía que hacer. Y se sienten culpables y eso acrecienta el cuadro traumático. Vamos a escuchar ahora a otra madre, hoy a la mañana en el colegio de Liniers. Esto decía. Preocupados, obviamente, esperando que el colegio responda como esperamos que debería responder, para tranquilidad de los chicos, para tranquilidad de los padres, y bueno. ¿Hasta ahora la escuela les dijo algo que los haya dejado satisfechos a ustedes? No, hoy estamos firmando un petitorio para pedir esto que les contaba, y bueno, teóricamente esta tarde vamos a tener una respuesta. Natalia, ahora la cuestión está puesta en el marco legal, así es la defensa que se establece por lo menos por parte del colegio. ¿Alcanza esa respuesta? Ellos dicen que todo tiene que ver con la congregación, que no pueden hacer nada. ¿Esa es la única respuesta que les dan? Por ahora es la única respuesta que nos dieron. Sí. ¿Y ustedes qué pidieron y qué faltaría que tengan como una respuesta más clara y que les sirva a ustedes? Y pedimos que los chicos se sientan seguros al no estar estas dos personas, ¿no? Dentro del mismo edificio, porque ellos nos dicen que están apartados, pero viviendo dentro del mismo edificio. Es decir, estamos hablando por un lado de este sacerdote, pero también de otros dos sacerdotes que vieron la situación y que no actuaron como correspondía. Tal cual, el padre acusado ya está en Santa Fe, no está acá. Pero los otros dos curas sí están dentro del mismo edificio donde los chicos están todos los días. El padre Eladio, que es el gerente, digamos, una cosa así. El que minimizó el hecho. Claro, el que pidió por favor que se tomaran las cosas con discreción. Lamentablemente tengo que contarte que como mamá, si hubiese pasado con mi hija, hubiese sido otra reacción porque no lo hubiese podido tolerar. Admiro la fortaleza de los papás de Tiago, creo que hay que estar en la piel de ellos y si lo hubiese pasado a mi hija, yo no sé si hubiese actuado igual. ¿Y cómo reaccionaron los padres en la reunión con esta respuesta que queda claro que es insuficiente? Los padres están muy enojados y estamos todos pidiendo que por favor los chicos tengan seguridad, que se sientan seguros, que llamen a reflexión a los chicos, que puedan hablarle a los chicos para que estén seguros
Vemos a los chicos muy consustanciados con lo que pasó, ellos mismos participando de una protesta aquí en la calle, ¿no? Ellos también están muy enojados. Realmente los chicos fueron los primeros en levantar la mano y decir vamos todos y acá hacemos todos por todos, y los papás recién nos involucramos después que los chicos. Los chicos entre ellos formaron todo esto para estar con Tiago, apoyando a Tiago y para que no suceda de nuevo, ¿no? Bueno, esto decía una de las mamás, juzgado de instrucción 63, interviene en esta causa, Fiscalía 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una denuncia, hay testimonios, todavía obviamente no hay ningún tipo de resolución para con el sacerdote, este cura Nelson Pérez Jerez, que ya fue relevado del cargo, pero repetimos, venía con una denuncia igual, aunque más reiterada por el transcurso del tiempo, el paso del tiempo, la cantidad de hechos aparentemente, en Santiago de Chile. Y lo que hicieron, lo mandaron a un colegio en la ciudad de Buenos Aires. Enrique, vos como psiquiatra, seguramente has hecho decenas de estudios a personajes de estas características, en tu paso de la función judicial y hoy también desde lo privado, ¿te das cuenta si te miente, si el que tenés adelante realmente es el abusador, es un abusador o no? Vos estaba pensando en eso porque hoy tenemos, y paso el aviso, hoy estos delitos son de instancia pública, primer punto, ¿no? Para avisar a la gente que no necesitan, antes se llamaban de instancia privada, quería decir que solamente eso cambió. Eso es fundamental. Luego que no prescribe el tiempo de la denuncia, porque normalmente prescribe sí una vez que un tiempo de denuncia, pero claramente no es que... Hay una ley cuando son menores, ¿sabes que esa ley la promovió, que se la conoce como la ley Piazza? Piazza 2, claro, Piazza y Piazza 2, sí, justamente. Roberto Piazza, el modisto, personaje muy conocido, él motorizó esa causa, él mismo víctima en su seno familiar, motorizó esto, que se fue presentado incluso en el Colegio Público de Abogados hace un par de años. Y, a ver, le ha hecho un gran beneficio a gran parte de la sociedad. Enorme, un gran trabajo. Tiene una fundación que trabaja sobre esto, que alerta a la gente y demás. Ahora, el tema es el miedo de la falsa denuncia, que si bien existe, es minoritaria, primer punto. Segundo, sí es claro en las evaluaciones, lo que nos está perjudicando mucho son los informes que son demasiado difusos, en que cuando todo es abuso termina siendo nada es abuso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno realmente hace estudios concretos, que hoy hay baterías, hay estudios protocolizados en el mundo respecto al tema abuso, sí se puede ver. Y ahora, a tu respuesta de lo personal, cuando uno está frente a estos sujetos, percibe una sensación de goce, porque es una especie del goce del cazador, del sujeto que ha sido impune en esto. Por supuesto, yo en un momento tenía una estadística de esto, que eran unos 500, casi 600 casos hace unos años, porque hay más, y siempre terminaba la charla o la conferencia diciendo lo mismo, solamente 2 habían aceptado el hecho. De 500, 600, más, 60 y pico, 2 habían aceptado. Sí, yo lo hice. Sí, yo lo hice. Que casualmente tenía que ver con otra estructura psíquica más de índole psicopática y demás. Ahora, el sujeto que es normalmente, que se mueve en ese círculo, que es más en esto de coto de casa privado, en que se maneja en una zona de confort, que saben que esas cosas son constantes, son personas de referencia que saben que no tienen control, que tienen una zona de confort es donde se mueven con mucha facilidad, físicamente y en cuanto a la autoridad, y esos sujetos directamente es muy claro cuando uno está hablando del tema, la sensación íntima de goce, ¿no? De haber logrado, porque normalmente, y lamentablemente son cosas que duran años, sean que dentro del seno familiar, donde ocurre la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, como en estos que son, en definitiva, es también una familia, ¿no? Porque en definitiva estos grupos son de índole familiar de alguna manera. Sí, pero claramente lo podés identificar. Sí, claro. Por cómo no se comporta delante del psiquiatra en este caso. A ver, delante de los que trabajamos en esta área, porque el gran tema es que ahora el 27 hay una reunión en el Colegio Público de Abogados sobre estos temas de abuso sexual infantil. Y el gran tema es que no hay el perfil del abusador, del demonio con cuernos largando humo, no existe. No hay un perfil absoluto y determinado, pero sí hay una sensación de casuística, de repetición, de un modelo comportamental que sí se repite.
Bien, Enrique de Rosa, un placer como siempre. El mío en venir acá. Escucharte y bueno, y aprender todos los días un poco, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Enrique de Rosa, un psiquiatra, uno de los más importantes del país. Seguimos con este otro tema. Área y vendía armas incautadas. A ver, le voy a contar la historia. Hay una muy buena investigación, debemos destacarla, pero también hay una mala funcionaria. Hace ya algunos días se detectó que a través de redes sociales, WhatsApp concretamente, ofrecían armas a delincuentes, especialmente delincuentes de la zona norte del Gran Buenos Aires. Fíjense las armas, son estas. Estas son fotos de los ofrecimientos, No son fotos de las armas incautadas, de las que le pudo incautar después la investigación. Fíjese esta, por ejemplo. ¿Ve que aparece el número? En algunas se ve la numeración. Quien ofrecía las armas decía ser pareja de una fiscal. No hay una fiscal en el medio, lo aclaro. Yo estoy saliendo con una fiscal y consigo las armas incautadas, son estas armas, y enviaba fotos. Fíjense que incluso hay algunos stickers, y en alguna de las armas se ve los números. Cuando esto llega a la investigación, obviamente se hace una denuncia. Interviene primero el fiscal general ante la gravedad del hecho, por lo que decía el que ofrecía esas armas con estas fotos. Llega el fiscal general de San Isidro, que es el doctor hoy John Broyard, está a cargo de la Fiscalía General, y se determinó que investigaran, porque decía ser pareja de una fiscal de San Fernando, quien vendía las armas. Entonces investigan los fiscales de San Fernando, Alejandro Musso, José Amayo, y también interviene como externo otro fiscal de la zona norte, un todos muy buenos fiscales, el doctor Patricio Ferrari. Lo hemos nombrado a cada uno de los tres en distintos informes por las bandas, investigaciones que han hecho en otros casos. Y empiezan a investigar. Fíjense la cantidad de armas, hay 17 revólveres y pistolas que son ofrecidas en venta. Les dije recién que en alguna de las fotos se ven los números. Cuando extraen el número, también interviene la gente de la policía, investigadores de la DDI, cuando extraen los números, el número, la numeración, que a veces cuando le hemos contado, cuando los delincuentes roban armas, lo que hacen es intentan borrar la numeración, limar, porque es numeración sobre metal, lo liman para que desaparezca el número, después con algún procedimiento químico pericial se puede recuperar la numeración. Pero en estos casos, fíjense que ni siquiera están las numeraciones limadas. Encuentran los números en alguna de las armas y claramente determinan que son armas secuestradas en causas. Son causas correccionales. A ver, muchas de las causas, me contaba un investigador que algunas de las armas son que han hecho un allanamiento por otro motivo, un operativo, encontraron un arma que no tenía la numeración correcta o no estaba inscripta, se había vencido la inscripción, todo eso se secuestra en una causa. Efectivamente eran armas secuestradas por la justicia y había un tipo que las ofrecía diciendo: yo estoy saliendo con una fiscal, mi pareja es fiscal de San Fernando. Y ahí arranca toda la investigación. Son armas secuestradas, hay fiscales que están trabajando y determinan que quien se llevaba las armas, o aparentemente conseguía las armas, era una señora llamada Pamela Jiménez, de 37 años. Aparentemente, de acuerdo a la investigación, que no era fiscal, sino trabajaba en el área, era oficial de justicia, son empleados judiciales, funcionarios, ¿no? Área correccional de la Fiscalía de San Fernando, área correccional, Fiscalía de San Fernando,
tenía un cargo, trabajaba ahí en el lugar y tenía acceso a estos depósitos de armas. Pero además, cuando le allanan la casa a esta tal Pamela Jiménez, encuentran que había algunos peritajes de otras causas o documentación vinculada a causas que también la tenía la causa en la casa y no podía tenerla. Ofrecía peritajes o hacía desaparecer peritajes en rigor, pruebas de causas. Es otra investigación que se inició a partir de la investigación, del allanamiento. Pero esta señora estaba en pareja, creo que tienen 2 hijos en común, con un tal Matías Horacio Lerme, detenido también, con antecedentes penales y pareja de Pamela, y era quien aparentemente ofrecía las armas. Un muy buen trabajo de la propia justicia, de la fiscalía, para detener a esta gente que evidentemente sacaba armas para vender a la delincuencia. Tenemos una pausa muy breve, 2 minutitos nada más, y al regresar el crimen del empresario en Open Door, porque está detenida su mujer. En minutos los detalles.